El presente video presenta el proceso de agregar una cuenta en la aplicación de un banco que se está desarrollando en ASP.NET con el lenguaje C#. Vamos a iniciar mostrando el funcionamiento. Aquí tenemos el formulario. Se está haciendo este formulario donde al inicio se está seleccionando qué tipo de cuenta. En la aplicación se ha decidido que los dos tipos de cuenta que se van a manejar son ahorros y corriente. En el segundo campo es para que esta tarea la va a hacer el usuario con rol cajero. Entonces acá cuando la persona llega a crear una cuenta, antes acá ingresa la cédula del cliente. Si ya existe, nos va a aparecer que existe, y si no existe, pues nos va a aparecer que no existe. Vamos a seleccionar una cédula que no existe. Entonces nos dice que no existe cliente con el número de documento de identidad. Lo ideal sería que si no existe, pues yo venga acá a realizar el proceso de agregar el cliente. Listo. Por otra parte, si el usuario ya existe, yo ingreso la cédula, acá automáticamente me aparece el nombre para que yo verifique con el documento de identidad si esa es la persona con ese número de documento de identidad. Y el último dato es que se ha definido que lo mínimo con que se puede abrir una cuenta son con 50.000 pesos, entonces ahí no tenemos ya una restricción. Entonces vamos a hacer el proceso de poner menos valor a ver qué nos dice. Entonces aquí ya nos dice que debe escribir un valor mayor de 50.000. Ahí se está haciendo una validación sencilla con HTML5. Entonces ahí vamos a abrirla con 125.000 y le damos crear. Entonces ya vimos que acabamos de crear hoy 3 de septiembre una cuenta con este número 12017005 de ahorros con 125.000. Vamos a ir a la base de datos. Aquí tenemos la base de datos. En la base de datos tenemos nuestra tabla cuentas, donde están los consecutivos de las cuentas, pero vamos a mirar las cuentas. Hagamos una consulta. Entonces aquí aparece la 12017005, es del cliente de 03, el tipo de cuenta es 1, que es ahorros, con un valor de 125.000 y la fecha de creación, y por defecto se crea de manera activa. Listo. Entonces digamos que ese es el funcionamiento. Ahora vamos a mirar a nivel de desarrollo qué debemos de hacer en el código. Entonces vamos a mirar precisamente acá en el proyecto, en la carpeta modelo. Primero pues debemos de tener una clase cuenta. En la clase cuenta pues tenemos prácticamente los mismos campos que manejamos en la tabla. El ID de la cuenta, el tipo de cuenta que si es ahorro corriente, el número de la cuenta que es el consecutivo número de la cuenta, la fecha de creación, el estado de quién es esa cuenta, de qué cliente, y el saldo vigente que tenga la cuenta. Tenemos un constructor donde le pasamos parámetros, o un constructor donde no va a tener parámetros y simplemente instanciamos el cliente. Digamos, esa es la base. Debemos de tener esa clase. Lo otro es la clase datos cuenta, que como venimos trabajando en el proyecto, la clase datos cuenta es esa clase que precisamente hace la modificación en la base de datos. Esa es la que se conecta y fuera de eso hace actualización a la base de datos. Entonces por eso en la parte superior importamos la librería donde nos podamos conectar con SQL. El constructor de esta clase es un constructor donde obtiene la conexión. Y aquí tenemos el método agregar la cuenta, o sea, este método lo que hace es precisamente agregarlo a la base de datos esa cuenta. ¿Qué recibe él como parámetro? Él recibe como parámetro la cuenta con todos sus atributos. Entonces cuando va a agregar la cuenta, aquí vamos a hacer una transacción porque van a pasar dos cosas. Nosotros debemos de agregar a la cuenta, a la tabla cuentas, y fuera de eso también debemos de actualizar la tabla consecutivos. Quiero mostrarles la base de datos que la tabla consecutivos, como está en el diagrama, esta tabla es donde nosotros sacamos el código que va a tener la nueva cuenta. De alguna parte debemos de sacar ese número. Entonces lo estamos sacando desde esta tabla. Entonces aquí están, miren, aquí aparecen los últimos códigos de cuentas creados. Esta cuenta de ahorro fue la última cuenta de códigos creada. Para la próxima cuenta de ahorros que se cree, entonces va a ser igual a esta más 1, o sea, la próxima va a ser 12017006, o si es corriente 7007, iniciando con 2. Regresemos al código. Entonces
Aquí en agregar vamos a hacer dos operaciones a la base de datos, que es insertar a la tabla cuentas, haciendo el insert completo. Le pasamos los parámetros, que todos los parámetros vienen en el objeto cuenta. Cuando nosotros agreguemos, cuando uno hace una transacción, aquí ejecutamos, ¿no? Hace la operación, la actualización, el insert en la base. Después vamos a hacer la operación de actualizar la tabla consecutivo cuentas dependiendo del tipo. Si el tipo de cuenta es 1, que es ahorro, pues actualizamos el consecutivo de cuentas de ahorro. Y si es corriente, entonces el consecutivo de cuenta corriente. Y también hacemos un comando execute no query. Recordemos que cuando hacemos un insert, un update y un delete, el método es execute no query, ¿no? Y por último, como quien nos valida las dos tareas anteriores a la base de datos, es el commit. Si aquí todo está bien, pues aquí termina y nos va a devolver un falso. Pero si en alguna parte de toda la operación hay un error, entonces él se va por acá, guarda el error y hace un rollback, que es deshacer lo que haya hecho en la base de datos. Y ese es el método agregar cuenta. Entonces en ese método agregar cuenta, no se nos olvide, hacemos el insert a la tabla cuentas y actualizamos los consecutivos. Devolviéndonos pues nosotros también bueno, esta clase de una vez para que aprovechemos ya que estamos acá, datos cuenta también se ha implementado un método que me permite obtener qué consecutivo de cuenta en este momento hay. Entonces lo que hacemos es que le pasamos el tipo para que él me diga qué consecutivo de cuenta hay en este momento. Entonces le pasamos el tipo y él nos devuelve el consecutivo. Entonces hacemos es un select del consecutivo de cuenta de ahorro o consecutivo de cuenta corriente, dependiendo del tipo. Si el tipo es 1, vamos a volver cuenta de ahorro. Si el tipo es 2, vamos a volver cuenta corriente. Para recordar, cuando nosotros acá en SQL Server, cuando nosotros queremos devolver un solo valor, utilizamos el método execute escalar. Aquí estamos devolviendo este valor, solamente el consecutivo, uno de los consecutivos. Entonces por eso utilizamos execute escalar y retornamos ese valor. Si llegase a haber un error, pues vamos a obtener el mensaje, y si no, retornamos 0. Entonces debemos de tener en cuenta que si nos llega a devolver un 0 es porque hubo un error en la consulta. Entonces es otro método que vamos a necesitar. Este método, digamos, ¿por cuándo vamos a necesitar el consecutivo? Pues cuando vamos a crear la cuenta. Cuando yo vaya a crear la cuenta, antes de venir a crearla, yo voy a necesitar este número de consecutivo. ¿Listo? Bueno, ahora nos vamos para el controlador. En el controlador pues vamos a tener la clase controller cuenta. En la clase controller cuenta nosotros creamos un objeto de tipo datos cuenta y ahí hacemos el método agregar cuenta, que es muy parecido al anterior. Él recibe una cuenta, pero lo que hace es que aquí llama como hemos creado un objeto de la clase que vimos ahorita anteriormente, y llamamos al método agregar cuenta y le pasamos esa cuenta que nos mandó la vista. Recuerden que aquí en controlador vienen datos de la vista y de una cuenta, y retornamos lo que nos devuelve este objeto. Nos devuelve agregada, puede retornar verdadero o puede retornar falso de acuerdo al resultado del proceso de agregar cuenta en datos cuenta. Entonces este método también el método que nos permite agregar, y lo mismo el otro método para obtener el consecutivo, que también llama al método de obtener consecutivo, pero de la clase de datos cuenta. Entonces recuerden que acá recibe el tipo y lo envía, ¿no? Entonces esta es otra clase que vamos a crear acá en controlador, se llama controller cuenta, y creamos el método de agregar cuenta y el método de obtener consecutivo de cuenta. Y no se les olvide que en esta clase pues creamos un objeto de tipo datos cuenta, y el constructor de este tipo de clase lo que hace es instanciar ese objeto, ¿no? Más o menos eso. Ahora nos vamos para la vista. En la vista, como esto lo hace el cajero, entonces vamos a mirar acá en cajero la página de agregar cuenta. Entonces nosotros acá tenemos en diseño, digamos, la vista. Hay algo acá bien interesante en esta vista.
Esta vista, primero pues vamos a crear un objeto, un control. Vamos a utilizar este control que lo que hace es que es como un combo donde yo voy a poder seleccionar y editar acá que sea ahorro o corriente, ¿no? Ahorros 1 o corriente 2. Tenemos un campo donde el usuario ingresa la identificación, que aquí, donde este es el campo, donde ingresa cualquier valor, y aquí nos dice esa parte. Tenemos un campo oculto. Este campo oculto se utiliza para que él guarde ahí el ID del cliente, porque cuando él agrega la cuenta, nosotros no lo agregamos utilizando el número de documento de identidad del cliente, sino el ID del cliente asociado a esa cédula. Entonces ese campo se coloca como un campo oculto. En los controles ahí la manera, voy a detener acá la aplicación para que veamos el control. Este control se llama Hidden File, se agrega acá Hidden File. Si nosotros miramos acá el código, es un código, un control ASP que se llama Hidden File, y aquí le di el nombre de TXT y de cliente. Bueno, por otra parte, acá hay un div que se creó que se llama mensaje. Ese div mensaje es donde él coloca, cuando en esta parte, cuando no existe, él coloca un mensaje ahí. Al inicio pues cuando nosotros no tenemos nada, vamos a volver a ejecutarlo. Cuando no se tiene nada, pues no aparece nada, ¿no? Pero si yo algo que no exista, entonces ahí sí coloca. Pero si yo quito acá, pues se desaparece este. Si llega a existir, pues se desaparece ese mensaje de ese div. ¿Listo? Entonces, eso para que lo tengan en cuenta, simplemente se utiliza para colocar un mensaje en un momento determinado. Y acá coloca hay un campo de tipo text box que es para colocar el nombre asociado a ese cliente, y está el campo tipo text box de saldo inicial. Bueno, aunque este campo es un campo de tipo number, ¿no? Y aquí donde le colocamos la restricción de tipo HTML5, que mínimo son 50.000, y se le coloca un placeholder para que cuando nosotros vayamos aquí aparezca ese valor, ¿no? Esos ya son elementos de diseño. Adicional a ello, aquí estamos realizando algo nuevo, que es utilizar alias para poder que él nos traiga por debajo, nos traiga los valores asociados a ese número de documento. Y aquí utilizamos una clase de tipo web services, que lo que hace es que ella es la que nos va a devolver los datos. Entonces vamos a mirar qué clase hemos creado adicional. Hemos creado una clase aquí en la raíz del proyecto que se llame solicitudes alias. Esa clase solicitudes alias se crea como una página agregar un formulario web form, y simplemente lo que hacemos es codificar acá el archivo asociado al código C#. Esta no es solicitudes alias. ¿Cuál es la particularidad de esta clase para que lo tengan en cuenta? En la parte superior deben de hacer esta referencia al Using System Web Services, porque esto es una clase que presta como un servicio web dentro de la aplicación. Entonces debemos de incorporarle esta librería. Adicional a ello, pues estamos incorporando también referencias a controlador, y estamos haciendo referencias al namespace modelo. Namespace controlador y namespace modelo. Estamos creando, pensando en más adelante si vamos a necesitar de pronto más métodos de tipo servicio web. Entonces creamos para cada objeto de la clase controlador, de las clases de controlador, creamos un objeto, y los X deben declarar de manera estática. Entonces yo creé un objeto para controlador cliente, para controller cuenta, para controller empleado y para controller gestión, todo de manera estática. Después se crean también los métodos de los cuales yo voy a necesitar y utilizar, y se crean también de manera estática, y antes de ellos se debe colocar esta
directiva, se le pone web method. Entonces, por ejemplo, aquí estamos utilizando este método, que es el que nos permite que yo ingreso la cédula y él me devuelve todo el objeto cliente. Entonces yo estoy ingresando una cédula y él me va a devolver todo el objeto cliente. Pero entonces, ¿dónde está llamando él esto? En el objeto controlador cliente yo tengo este método. En el controller cliente todo este método. Entonces vamos a mirarlo. Entonces mírenlo, aquí yo tengo el recibe la identificación y él devuelve todo el objeto cliente. Bueno, pues obviamente que en datos cliente también tenemos ese método. Pero devolvámonos a esta clase donde estábamos. Entonces, este método, no lo olvide, es un método que recibe la identificación desde la vista, utiliza el objeto controller cliente, llama al método controller cliente por identificación y le pasa la identificación. ¿Listo? Y este método pues recibe esa identificación y aquí en el objeto, como aquí tenemos el objeto datos cliente, entonces el objeto datos cliente también llama a este método que lo tiene allá, y este método también pues es el que precisamente hace la consulta a la base de datos de acuerdo a esta identificación y nos devuelve el cliente. Pues claro, aquí si queremos nosotros devolver, aquí devolvemos lo que nosotros necesitemos. En este caso yo estoy devolviendo el ID del cliente, el nombre del cliente y el apellido del cliente. Pero si se necesitan más campos, se hace a manera del ejercicio. No necesito nada más porque el cliente es el que va a necesitar el ID del cliente para agregar la cuenta, y el nombre y apellido es para colocarlo en el campito del nombre acá. Aquí está el nombre y el apellido. Entonces por eso estamos devolviendo nomás eso. Entonces esta es la consulta a la base de datos para que nos devuelva el cliente, y por supuesto que él nos está devolviendo acá este método devuelve un objeto de tipo cliente, como lo vemos acá. Bueno, vamos a regresar acá a esta clase que es de tipo servicio web, ¿no? Entonces, como yo les decía antes, creamos el método estático devuelve un cliente y se coloca una directiva en la parte superior que sea tipo web method, y el objeto que se necesita para ello, que aquí es controlador cliente, también se declara de manera estática. Se incorpora acá en la parte superior el namespace System Web Services. ¿Listo? Y cómo hacemos el llamado a esta clase y cómo lo implementamos. Entonces nosotros acá en agregar cuenta, vamos a la vista, cajero, agregar cuenta. Entonces nosotros incorporamos acá, hacemos un llamado. Para hacer el llamado a Ajax creamos un archivo tipo JavaScript. Cuando yo voy escogiendo acá, escribo un número de documento, y si no existe, él está utilizando un archivo allá JavaScript que precisamente hace el llamado a esa clase solicitud Ajax. Vamos a mirar entonces ese archivo. Entonces este archivo vamos a mirar lo que está por acá en JS. Se llama Ajax. Entonces vamos a mirar acá el llamado. En la parte superior, pues para trabajar con jQuery, entonces nosotros iniciamos una función, y lo primero que hace acá es verificar cada vez que cambie la cajita de TXT de identificación. Como se llama este control, es esta cajita, donde yo escribo la cédula, es la que se llama contenido raya al piso TXT de identificación. Está diciendo que cada vez que cambie, ¿qué va a hacer él? Crea una variable llamada identificación y la asigna al valor que tenga en ese momento. Entonces si yo ingresé 61, entonces ahí en esa variable va a quedar el valor de 61. Después hace todo el procedimiento llamado de Ajax. Entonces crea acá un Ajax donde nosotros le pasamos un parámetro que se llama URL. En la URL va la ruta donde está nuestro archivo. Entonces así nosotros debemos de colocar la ruta. Entonces es la solicitudes Ajax ASPX, que la tenemos acá, es este archivo. Es el nombre del método, tal cual como lo tenemos acá, es como se llama acá. Si lo miramos, miren, obtener cliente por identificación, entonces así se debe llamar acá.
obtener cliente por identificación. Después el data es el parámetro que yo paso para que allá le llegue a ese método. Entonces data, yo le estoy pasando este parámetro, que este es el nombre como se recibe allá, y este es el valor que le estoy enviando. Yo aquí hubiera podido enviarle, por ejemplo, 2, pero pues le estoy mandando es el valor de la variable, ¿no? Y esa es la forma. Aquí podrían haber más parámetros, pero para eso podríamos crear un objeto como un array de parámetros. Por ahora un solo parámetro. Estamos diciendo que los tipos de datos se van a ir en formato JSON. Por otra parte, el tipo, como estamos enviando los datos, el tipo de envío es método POST. Recuerden que nosotros podemos mandar método POST o método GET. Aquí estamos utilizando método POST. El content type debemos de colocar esta forma para decir que es un content de tipo formato JSON y que el tipo de codificación de caracteres es UTF-8. Después el usage es prácticamente si hubo una respuesta satisfactoria, entonces lo que él recibe aquí resultado. Aquí en resultado lo que está haciendo es que está llegando este objeto cliente. Aquí este cliente está llegando acá en esta variable que se llama resultado. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Validamos. Si resultado es diferente a nulo, quiere decir que llegó algo, ¿no? Pero aquí se pregunta resultado.d. Aquí debemos de poner resultado.d para abrir precisamente del objeto. Si llegó algo, entonces ¿qué hago? En contenido txt nombre, pues voy a colocarle el nuevo valor que va a ser resultado.d.nombres. Le concateno resultado.d.apellido. ¿De dónde nombres y de dónde apellidos? Eso viene de datos cliente, porque en la consulta mire que esta clase, el campo se llama nombres y esta clase se llama apellidos, este atributo. Entonces de ahí donde viene precisamente este dato, nombres y apellidos. Entonces lo que hace es concatenar aquí el valor. Por eso este es el nombre y Valderrama es el apellido. Pues eso lo coloca en la cajita de texto llamada txt nombre contenido. txt id cliente, pues resultado.d.id cliente en la cajita que habíamos dicho que se creaba de manera oculta. Y mensaje HTML, que es el div, lo ponemos vacío. ¿Qué pasa si lo que llega es nulo? Quiere decir, si llega nulo es que no encontró ese cliente con ese número de documento de identidad. Entonces, en contenido txt nombre va vacío. Y en el div que se llama mensaje, le vamos a incorporar el siguiente código. No existe un cliente con el número de documento de identidad. ¿Qué es lo que pasa cuando usted coloca un número de documento que no existe como cliente? Puede que exista, pero en ese momento esa persona no es cliente. Creo que existe el 11, pero no es cliente, pero creo que sí existe como administrador o algo así. ¿Listo? Bueno, continuemos acá. Entonces, eso pasa si la respuesta fue satisfactoria y no hubo ningún error. Pero donde llegase a haber algún error en el llamado alias, entonces él nos va a devolver acá como en una ventana, nos va a colocar el error, lo que pasó. Entonces esto es un llamado, una solicitud alias que se hace aquí en .NET y que se utiliza creando una clase tipo servicio web interna, que fue la que les he mostrado acá, que se llama solicitudes alias. ¿Listo? Bueno, entonces continuemos. Tenemos acá agregar cuenta. Bueno, entonces, ya teniendo esta parte, pues vamos a verlo ahorita ya otra vez en funcionamiento. Bueno, vamos a colocar, por ejemplo, acá, revisemos otro cliente. Por ejemplo, hagamos una consulta de clientes. El cliente, por ejemplo, 1008, miremos quién es la persona 1008. La persona 1008 es el 61, pero hay la 1003, 53. 1003, vamos por la 53, podría ser 53, cédula 53, Rosa de Los Ángeles. Agregamos 1.250.320, le damos crear.
Dice que cuenta creada con la 1207. A esa misma persona vamos a crearle una corriente 53 y ella pues vamos con 5 millones crear. Entonces aquí aparece, si vamos a la base de datos y hacemos una consulta de cuentas, los últimos dos registros deben ser precisamente para el mismo cliente, que es el 1002. Está la cuenta de tipo ahorro 1201722.2. La una fue creada con este saldo 125.0320 y la otra con 5 millones, esta fecha y activa. Listo. Y así es más o menos como nos queda. Ahorita vamos a hacer a revisar ya en la clase cómo se hace el proceso de agregar la cuenta. Vamos a mirar el código. Entonces vamos a sacar el código. Entonces acá, pues acá tenemos el formulario y cuando nosotros le damos clic en crear es donde pues ya se lleva todos los campos con se lleva el formulario con todos los campos que nosotros necesitamos. Entonces vamos a entrar acá. Entonces él entra acá a esta clase al agregar cuenta de tipo C#. Recuerden que esta clase nosotros de la vista siempre incorporamos el namespace controlador y namespace modelo, ¿no? Vamos a crear acá en esta clase el objeto controller cliente y un objeto controller cuenta, que van a ser necesarios para poder hacer el proceso de agregar cuenta. Entonces, al darle clic en el botón crear, entonces primero crean en una variable donde guarda el tipo de cuenta que viene del combo donde seleccionan ahorros o donde seleccionan corriente, pero en realidad lo que va a quedar grabado acá va a ser un 1 si es corriente, 2 si es ahorro, o lo contrario creo que es. Después está con controller cuenta, nosotros vamos a hacer uso de llamar al método que obtiene el consecutivo de cuentas. Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos a mirar los consecutivos de cuenta, en este momento la cuenta de ahorro ya se creó, la 1201-7007, y en corriente la 2201-7007. Entonces estos son los últimos consecutivos ya creados. Si yo voy a crear una nueva de ahorros, pues debe ser creada con una más, 08. Entonces a mí me llega, digamos, ese 07 y lo guardo acá. Entonces el número de cuenta nuevo viene siendo lo que me llegue más 1. ¿Listo? Bueno, ya después si yo creo el objeto cuenta, que es el necesario para crear la cuenta, entonces creo el objeto cuenta, el número de cuenta le asigno al atributo a la propiedad número cuenta, lo mismo el tipo de cuenta, el saldo, lo que hayan escrito allá en la cajita de txt saldo, que viene siendo lo que escriban acá. Después viene lo del ID del cliente. Lo del ID del cliente es lo que haya quedado guardado en txt ID del cliente. ¿Quién me ha guardado a mi txt ID del cliente? Eso me lo ha guardado el procedimiento que nosotros hicimos allá por Ayas, que cuando él lo tiene, lo encuentra, entonces él guarda el ID del cliente acá en esta cajita, que es la cajita del campo oculto, ¿ya? Que habíamos creado el campo oculto. Porque en la base de datos va a crear, en la tabla es el ID del cliente, no la cédula, ni el ID de persona, el ID del cliente. La fecha de creación, pues la fecha que tiene el sistema en el momento, y el estado de la cuenta, cuando una cuenta se crea con un estado activa, ¿no? Después lo que hacemos es con el objeto controlador cuenta, entonces llamar al método agregar cuenta y le pasamos la cuenta. ¿Listo? Él nos va a devolver un verdadero o un falso si fue agregada. Entonces validamos si agregada, si eso es verdadero, entonces cuenta creada satisfactoriamente con el número, y ese número lo tenemos acá con número de cuenta. Y las otras cajitas vuelven y se ponen vacías, se eliminan, y si llega a venir falsos porque hubo problemas al crear la cuenta. Entonces si nosotros lo vamos a ver en funcionamiento, entonces vamos a ejecutarla. Vamos a crearle una cuenta al cliente. Vamos a entrar con el usuario cajero, creo que es con el 12 cajero. Vamos a crear una cuenta, ya sea de ahorros o de corriente, digamos a corriente al 53, que se llama Rosa de Los Ángeles, y vamos a colocarle unos 3.125.000, un ejemplo. Entonces ella fue creada con la 2201-7008. Si nosotros volvemos a hacer esta consulta, le damos a ejecutar,
Mire que esta ya fue la última creada. Aquí siempre va a aparecer el último código creado. Y lo mismo las cuentas. Yo selecciono las primeras 1000. Entonces aquí la última que aparezca es la 220708, que es de tipo 2, que es corriente, y fue con un saldo de 3.125.000. Entonces, digamos que ese es el procedimiento, digamos, a nivel de código, ¿no? O sea, cómo nosotros utilizamos para el procedimiento agregar cuenta, hicimos uso de una clase adicional que creamos, solicitud Ayas, que nos presta un servicio web a nivel de Ayas para que pueda obtener el ID de cliente prácticamente, es lo que nos interesa ahí. Falta ahora es cómo la incorporo yo para que ella no se obligue a que debe iniciar sesión. Entonces no nos olvidemos que este tipo de cuentas, agregar cuenta, para que ella no pueda entrar debemos de agregarle este código en el load. Me voy a detener acá, voy a grabar, y esto hace que debe de ingresar, como esto lo puede hacer precisamente un usuario de cajero, que no pueda entrar nadie así ingresando la página y pueda hacer la operación. Vamos a tratar de volver a arrancar la aplicación, y hay que agregar cuenta. Mire que automáticamente nos llevó para el límite, nos dice que debe iniciar primero inicio de sesión con su usuario y contraseña, y no nos permite hacer la parte de ir a la vista, a cajero, agregar cuenta, por ejemplo. Acá no nos permite. Entonces yo de entrar, creo que el usuario de cédula 12 creo que es un cajero. Aquí tenemos las operaciones, que es crear una cuenta. Vamos a crear una cuenta acá para cuenta PIB, creo que es un cliente, y 3,5 millones. Crear, y pues podemos verificar acá que se ha creado esa última cuenta. Entonces hasta acá el video del proceso de cómo agregar cuenta, validando que se hace en el usuario cajero. Aquí utilizamos una clase de tipo servicio web que precisamente lo utiliza Ayas para hacer el llamado y consumir ese servicio que le permita en este ejercicio poder validar que nos traiga los datos del cliente.